Desde el espacio parece solo una mancha sobre la costa, pero si haces zoom, las imágenes por satélite muestran densas columnas de humo negro elevándose hacia el cielo. Son tanques de combustible ardiendo a las afueras de Puerto Sudán. El ataque fue llevado a cabo por drones kamikaze que apuntaron directamente al aeropuerto, a depósitos de petróleo y a bases militares. Hasta ahora, Puerto Sudán había permanecido al margen de la guerra civil que está destrozando el resto del país. Allí se encuentra el gobierno oficial, las embajadas extranjeras y además es el único nexo real de Sudán con el comercio internacional y la ayuda humanitaria. Su neutralidad era estratégica, pero esa burbuja de seguridad ya ha estallado. Ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque, pero todas las pistas apuntan a las fuerzas de apoyo rápido, que se cree están armadas y financiadas por Emiratos Árabes Unidos. Los drones usados en el ataque coinciden con modelos de fabricación china ya vistos en zonas controladas por estas fuerzas y se sospecha que llegaron a través de Chad. El ataque a Puerto Sudán no fue simplemente un gesto simbólico, fue una jugada muy calculada. Con este movimiento, la guerra entra en un nuevo territorio, el Mar Rojo, y no se quedó sin respuesta. Días después, el ejército sudanés, rearmado discretamente por Turquía, lanzó ataques con drones en represalia, penetrando profundamente en territorio enemigo. Esto ya no es solo un conflicto local. Estamos hablando de una guerra por poderes en toda regla que arrastra a potencias extranjeras de medio mundo, las más destacadas, Emiratos y Turquía. Ambos han estado en bandos opuestos en numerosos conflictos a lo largo de la periferia regional. Pero en Sudán, las cosas se han vuelto realmente peligrosas para los agentes emiratíes y turcos desplegados sobre el terreno. Cada bando está metido hasta el fondo, y lo que persiguen va mucho más allá de los límites del país. Puerto Sudán era la última ficha del dominó, y acaba de caer. Soy Rafael González, y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Cuando estalló la guerra, en abril de 2023, siguió un guión bastante conocido. Quien controlase la capital tenía derecho a llamarse gobierno. Dos bandos se enzarzaron en combate, las Fuerzas Armadas Sudanesas por un lado y las Fuerzas de Apoyo Rápido por el otro. Estas últimas son un grupo paramilitar formado por milicias Janjaweed, responsables de campañas brutales en Darfur bajo el mando del expresidente al-Bashir. Sin embargo, tras el golpe de Estado de 2019 que acabó con el mandato de al-Bashir, el líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, Hemedti, se convirtió en el hombre más poderoso del país. Hemedti vio una oportunidad para escalar posiciones. Pero cuando extendió la mano hacia el trono, lo que encontró fue un campo de batalla. La guerra civil que siguió fue brutal. El ejército sudanés mantenía el control del aire y de la cadena de mando formal, pero el avance veloz de las fuerzas de apoyo rápido les pilló totalmente desprevenidos. Los combatientes del RSF usaron tácticas de guerra urbana y lucha callejera para tomar Jartum. En cuestión de semanas, la capital era ingobernable. Este solo evento no solo rompió el país, lo reordenó por completo. Puerto Sudán se convirtió en la capital de facto, mientras que el oeste del país cayó en una espiral de masacres étnicas. El territorio que quedaba entre ambos extremos se transformó en un mosaico caótico de señores de la guerra, contratistas extranjeros y líneas de suministro en constante movimiento. Desde la caída de Jartum han muerto más de 150.000 personas y más de 12 millones se han visto obligadas a huir, muchas de ellas hacia Egipto, Sudán del Sur o Chad. Hoy por hoy, esto ya no es una guerra civil. No hay frentes definidos, solo zonas de influencia rivales y ataques a larga distancia. Las fuerzas de apoyo rápido controlan la mayor parte del oeste de Sudán, incluyendo Darfur y las fronteras con Libia, Chad y la República Centroafricana. Y no es casualidad. El RSF ha construido su imperio sobre rutas de contrabando, minas de oro y el respaldo de potencias extranjeras. En la práctica, funcionan como un estado dentro de otro estado. Tienen su propia logística, sus pistas de aterrizaje y su propia cadena de mando. Mientras tanto, el ejército sudanés se ha replegado en el este. Sigue controlando los restos de la burocracia, la fuerza aérea y lo que queda de la economía formal. Pero están al límite, forzados a defender activos clave en un territorio enorme. Tienen la legitimidad, pero no siempre la iniciativa. El RSF, con menos restricciones y más financiación, puede atacar donde y cuando quiera.
Ese desequilibrio ha marcado la estrategia de la guerra. En lugar de centrarse en conquistar territorio, el RSF se ha centrado en ejercer presión. Ha usado el hambre como arma, ha cortado rutas de ayuda humanitaria y ha capturado pueblos estratégicos. El objetivo era agotar los recursos del ejército federal. No necesitaban ganar batallas ni ocupar ciudades. Solo tenían que hacer que gobernar fuese imposible. Pero esa estrategia también tenía sus límites. Las RSF no tenían capacidad para atacar a larga distancia, no sin ayuda externa. Y ahí entran en juego los drones. A finales de 2023, observadores locales empezaron a encontrar restos de drones merodeadores. Eran aparatos aerodinámicos, silenciosos y claramente extranjeros. No eran cuadricópteros comerciales. Eran drones de ala fija, diseñados para patrullar desde el aire y lanzarse en picado sobre su objetivo. Los restos apuntaban a bombas guiadas y drones fabricados en China, exportados previamente a Emiratos. Una investigación de Amnistía Internacional descubrió que pese al embargo de armas de la ONU sobre Darfur, las armas chinas seguían entrando. Emiratos las compra de forma legal y luego las mueve a través de Somalilandia y Chad hasta las zonas de Darfur controladas por el RSF. Por supuesto, Emiratos niega cualquier implicación. Pero las rutas de vuelo y los convoyes terrestres cuentan otra historia. El patrón se ha repetido demasiadas veces como para ser casualidad. Sea como sea, el RSF ahora dispone de una flota de drones capaz de atacar objetivos a cientos de kilómetros de distancia. En respuesta, el ejército sudanés buscó nuevos aliados. A principios de 2024, Turquía entró en escena. La empresa de defensa turca Baykar, conocida por sus drones Bayraktar, firmó un contrato de $120 millones con el ejército sudanés. Registros de carga, imágenes por satélite y filtraciones aduaneras confirmaron las entregas. En cuestión de semanas, los drones turcos ya sobrevolaban espacio aéreo controlado por el RSF. En la práctica, tanto el ejército como el RSF dependen por completo de proveedores extranjeros para sus programas de drones. Y esa dependencia está cambiando por completo la forma en la que se libra la guerra. El RSF ya no necesita avanzar para causar daño. Puede atacar a distancia sin arriesgar tropas sobre el terreno. De hecho, esta guerra no se libra en trincheras. Se lucha por infraestructuras, carreteras, pistas de aterrizaje, depósitos de combustible y fábricas de drones. Y todo se está externalizando, operación por operación, venta de armas tras venta de armas. Oficialmente, ninguna potencia extranjera ha entrado en guerra en Sudán. Y sin embargo, las potencias extranjeras están por todas partes. El dinero, la logística, las armas, incluso la estrategia. Ahora, nada de eso es sudanés. El país se ha convertido en el escenario de una guerra fría regional, que arrastra consigo a muchos otros actores. Egipto respalda al ejército sudanés para evitar que Etiopía gane más influencia en el sur. Operativos rusos y vinculados al grupo Wagner están desplegados en la República Centroafricana y se dice que han asistido al RSF con apoyo logístico. Irán, aunque no participa de forma abierta, ha retomado relaciones diplomáticas con Sudán por primera vez en años. Incluso Israel tiene intereses en juego. La inestabilidad en el Mar Rojo amenaza su flanco sur. Lo que pasa en Sudán tiene repercusiones que van mucho más allá de sus fronteras. Podría alterar desde las rutas comerciales hasta operaciones antiterroristas en toda la región. En medio de este caos, el territorio sudanés se ha ido dividiendo poco a poco en rutas aéreas, cadenas de suministro y corredores estratégicos. Y casi nada de eso está bajo control real de los propios sudaneses. En el centro de toda esta red está Emiratos Árabes Unidos. Oficialmente neutral. Extraoficialmente, clave. Para Abu Dhabi, Sudán forma parte de una campaña mucho más amplia para dominar el Mar Rojo. Han invertido a lo grande en infraestructuras portuarias a lo largo de toda África Oriental. Desde Berbera, en Somalilandia, pasando por Asab en Eritrea, hasta la isla de Socotra en Yemen, el despliegue emiratí es masivo. Puerto Sudán sería la pieza que falta para cerrar la cadena, y convertiría el Mar Rojo en un corredor bajo control emiratí, lo que le daría influencia directa sobre una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta. Pero hay mucho más en juego que el comercio. Al aliarse con el RSF,
Emiratos asegura acceso a minas de oro, minerales raros y rutas de contrabando que se extienden hacia Libia y más allá. El RSF protege los intereses mineros de Abu Dhabi y a cambio recibe equipamiento, financiación y armamento. Una relación de beneficio mutuo. Mientras tanto, Turquía juega a largo plazo. En 2017, el gobierno turco firmó un contrato de arrendamiento por 99 años para rehabilitar el antiguo puerto otomano de Suakin, justo al sur de Puerto Sudán. Ese acuerdo habría dado a Turquía un punto de apoyo estratégico en el Mar Rojo. Sin embargo, el plan quedó en el aire tras la agitación política en Sudán, aunque la ambición sigue viva. Turquía intentó primero actuar como mediador, pero cuando Abu Dhabi empezó a armar al RSF, el equilibrio se rompió y las conversaciones se vinieron abajo. Como respuesta, Turquía cambió de táctica y pasó a respaldar al gobierno legal sudanés, posicionándose como contrapeso frente al expansionismo emiratí. Sea como sea, ambos bandos han incrustado asesores militares, equipos logísticos y oficiales de inteligencia dentro del ejército sudanés y del RSF, respectivamente. Han sido muy cuidadosos para no pisarse los talones, al menos hasta hace poco. Todo cambió el 26 de marzo. Ese día, el ejército sudanés recuperó la ciudad capital, Jartum. Fue el mayor punto de inflexión en casi 2 años de conflicto, empujando a las tropas del RSF hacia el suroeste del país. Al retomar la capital, el ejército sudanés logró también una victoria simbólica que reforzó su imagen ante la comunidad internacional. Poco después, el 3 de mayo, drones turcos, presumiblemente operados por personal turco junto al ejército sudanés, atacaron un avión de carga militar en el aeropuerto de Nayala. Se sospechaba que la aeronave transportaba drones, munición y sistemas de radar para el RSF. Pero la inteligencia no era del todo precisa. Además de armas, el avión llevaba mercenarios extranjeros, incluidos oficiales y soldados de Emiratos. El ataque de Nayala eliminó a decenas de combatientes del RSF, pero también a 4 emiratíes. La respuesta no tardó en llegar. Al día siguiente, Puerto Sudán fue golpeado por una oleada de ataques de precisión que duraron más de 3 días. El único aeropuerto internacional del país, una base aérea militar, una central eléctrica, el puerto principal de ayuda humanitaria, incluso un hotel que alojaba diplomáticos extranjeros, todos fueron alcanzados. El ataque también golpeó hangares militares donde se almacenaban drones turcos, hiriendo a miembros del equipo de apoyo técnico turco. Todo apunta a que la emboscada fue planificada y ejecutada por Emiratos, sin pasar por el liderazgo del RSF. Y aunque los emiratíes condenaron públicamente el ataque, el gobierno sudanés rompió relaciones diplomáticas con Abu Dhabi de forma inmediata. A los funcionarios emiratíes no les hace ninguna gracia la implicación de Turquía en la guerra, pero después del ataque a Puerto Sudán, todo apunta a que la escalada va a continuar. Analistas locales creen que Emiratos está trabajando para ampliar su apoyo militar al RSF, lo que no haría más que acelerar el conflicto. Mientras tanto, el RSF intenta hacerse con el control total de la región de Darfur. La clave está en la ciudad de Al-Fashir, la última gran urbe que aún controla el gobierno en esa zona. Si el RSF logra tomar Al-Fashir, podrá avanzar más al norte, reforzando así las rutas de suministro de Emiratos dentro del territorio bajo su dominio. Por su parte, el ejército sudanés intentará lo contrario, romper el cerco sobre Al-Fashir. Además, buscará desplazar el epicentro del conflicto hacia el oeste, hacia la frontera con Chad. Mover la línea de frente tan cerca de su país vecino aumentaría el riesgo de que el conflicto se extienda a territorio del Chad. Y eso podría hacer que Chad reconsidere su cooperación con el RSF y con Emiratos. De hecho, altos mandos del ejército sudanés ya han advertido que los aeropuertos de Chad son objetivos militares legítimos. Así que, a medida que el ejército avanza hacia el oeste, los ataques aéreos en Chad son cada vez más probables. Eso podría forzar a Chad a interrumpir el tránsito de armas hacia el RSF, o, al contrario, empujarle a duplicar su apoyo. Lo más probable es lo primero. Muchos opositores al presidente chadiano, Mahamat Deby, se han unido a las filas del ejército sudanés, en especial miembros de la comunidad zaghawa que vive a ambos lados de la frontera entre Sudán y Chad. Hasta 3.000 combatientes zaghawa han sido integrados en el ejército sudanés,
y muchos de ellos guardan un profundo rencor hacia las milicias Janjaweed del RSF, contra las que ya lucharon en los años 2000. Es probable que el ejército sudanés anime a estos combatientes a lanzar incursiones en territorio chadiano para interrumpir las líneas de suministro del RSF. Por eso, no sería raro que Chad acabe distanciándose para evitar que la violencia cruce la frontera. Aún así, eso no evitaría del todo que el conflicto se desborde. Cuanto más se prolongan los combates en Sudán, más probable es que acaben salpicando a los países vecinos. De hecho, hay señales crecientes de que Emiratos busca ampliar sus rutas de suministro a través de la República Centroafricana, e incluso quizá por Sudán del Sur. En marzo, por ejemplo, Emiratos firmó una alianza económica con la República Centroafricana. Aunque los detalles siguen siendo poco claros, se cree que el acuerdo podría incluir el uso de aeropuertos locales para apoyar al RSF. En resumen, las guerras proxies o delegadas resultan muy tentadoras para muchas potencias extranjeras. Ofrecen influencia sin necesidad de ocupar territorios y poder, sin asumir responsabilidades directas. Pero en Sudán, Turquía y Emiratos han dejado de disimular. Sus aliados y representantes están apuntando directamente a los oficiales y activos del otro bando. Lo que viene ahora no es una escalada calculada. Es una colisión frontal. Porque cuanto más intentas controlar una guerra a distancia, más cerca te arrastra al centro del conflicto. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.